Que el Señor te bendiga en esta mañana especial. Bienvenidos a otro programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Qué bueno que podemos estar unidos juntos en armonía, como dice el Señor. Estamos recibiendo esa palabra que nos mantiene firmes, esa palabra que nos mantiene estables, que nos da dirección en medio de tanta confusión que hay en estos últimos días. Tiempo de apostasía, tiempo de engaño, tiempo de mentira y falsedad, tiempo donde el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está contraatacando fuertemente, como lo haría cualquier líder de una nación que está perdiendo en guerra. Te invito a que puedas comunicarte con nosotros en este momento a través del 787-259-1155. 787-259-1155. Como siempre, esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, te comunica una palabra de Dios en tiempos de crisis y en tiempos de desesperación. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da. Es una oportunidad de poderte decir que Él te ama, que Él te ve y Él responde a tu necesidad. Y llámanos al 787-259-1155. Hay una palabra que el Señor quiere compartir contigo en esta hora, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 16. Y dice el versículo 13, después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre, tú eres el Dios que todo lo ve. Y es que dijo, he visto al Dios que me ha visto. Aleluya, gloria al Señor. Otra versión dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Y hoy Dios quiere darte una noticia que Él quiere que tú sepas, que Él te ve y no solamente te ve, Él te escucha. Él te ve y te escucha. Y quisiera comenzar esta breve exhortación pues con una experiencia que tuvimos en un momento dado, mi esposo y yo, el pastor y yo, en una ocasión que salíamos de la congregación en Ponce, íbamos por la autopista y nos encontramos con un desvío. En ese desvío teníamos que seguir la ruta que va hacia Sidra, Guabate y todo eso por ahí arriba. Y había mucha niebla y además estaba lloviendo. Nos adentramos en las montañas. No estábamos acostumbrados. Siempre íbamos por la autopista. Por lo tanto, se nos hizo un poco difícil el poder saber dónde estábamos. Tampoco teníamos GPS. En ese tiempo no teníamos un celular que nos dirigiera. Y entiendo que Dios permitió que nosotros pasáramos por ese proceso para que yo pudiera hoy dártelo como testimonio. Nos adentramos a las montañas, no sabíamos dónde estábamos, en una niebla tremenda, espesa, en una lluvia, subiendo por unas montañas riscosas, y empezamos a orar para que Dios nos sacara de aquel lugar porque realmente era de noche, no sabíamos ni dónde estábamos. Pero Dios no se tardó. Dios comenzó a darnos dirección para salir de ese estado que tanto nos preocupaba. Y en un momento dado, después de estar perdidos durante un tiempo, vimos cuál era la ruta de salida de ese lugar que no conocíamos. Y esto pues me da más evidencia para poder exhortarte a que continúes dependiendo de Dios, porque aunque te encuentres en situaciones bien difíciles,
en tu vida en este momento que parezcan laberintos como los que nosotros nos metimos en esas rutas, si te pones en contacto con Dios, Él puede dirigirte y abrirte una puerta de salida. Y eso fue lo que hizo con Agar, la egipcia, sierva de Sarai. Él la vio. Él la vio cuando ella estaba desesperada en el desierto, que huía de su ama. Y Jehová es el viviente que te ve y me ve a mí, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia que se presenta siempre como el Dios que te ve en la aflicción. Y quiero discutir contigo lo que es una aflicción, porque quizás estés pasando por ella en este momento. La aflicción es un pesar, es un sentimiento de amargura, es un sentimiento de tristeza y se define como un estado temporal, ya que Dios aparece como la solución de ese sentimiento. Y la Biblia te da evidencias de esto. El profeta Isaías en el capítulo 63, versículo 8 al 9, dice así: Dios había dicho, ellos son mi pueblo, son mis hijos fieles. Por eso Dios los salvó de todos sus males. No fue un enviado suyo el que los salvó, sino Dios en persona. Él los libra por su amor y su misericordia. Los levantó en sus brazos como siempre lo había hecho. Y es el Dios que te ve en este momento en tu aflicción y quiere levantarte en sus brazos. Llámanos al 787-259-1155. ¿Cómo surge una aflicción? ¿Cómo tú llegas a ese punto? A ese punto donde hay una tristeza que se convierte en una angustia constante en tu vida. Y esto puede ser una reacción a alguna pérdida que hayas tenido de alguien bien amado, alguien bien querido, alguien muy importante para tu vida. O puede surgir esa aflicción de una dificultad y esa dificultad te hace sentir desesperanzado y produce emociones infelices y dolorosas en tu vida. Causa dolor moral o dolor físico. Yo diría que una pesadumbre. Parece que tienes un peso encima que no te permite levantarte ni de la cama, ni hacer los quehaceres diarios, ni ir a tu trabajo. Es como un peso que sabes que puede ser emocional o espiritual. Pablo, el apóstol, le hablaba a los de Corinto de esta manera en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 4 al 8. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. Y en el versículo 9 dice, la gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Créele a Dios. Dios sostenía a Pablo, por eso él podía testificar de una manera tan poderosa como esta. Y un hombre como ese que pasó por tanta persecución, tanta angustia, tanto rechazo, cárceles, desiertos, naufragios. Este sí podía decir que podía tener pesadumbre, pero sin embargo testificaba de una manera contraria. Las aflicciones en su original griego se relaciona con un golpe, y un golpe duele, sea un golpe débil o fuerte, siempre nos duele. Y yo quiero recordarte que a pesar de que llegue ese golpe en un momento dado, Dios te va a ver, Dios te va a escuchar y Dios te va a librar de tu angustia, porque Él siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Y el Salmo 34 te lo dice. En sus versículos 19 al 20 dice, los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno.
¿Eres de Dios? ¿Perteneces al pueblo de Dios? ¿Has hecho pacto con Dios a través de Jesucristo? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Porque si eres de Dios, podrás tener muchos problemas, pero Dios te va a ayudar a vencerlos. Dios cuida de ti. Y yo te aseguro que si Dios dice que no sufrirás daño alguno, es porque no vas a sufrir daño alguno. Créele a Dios. Le llegó el tiempo de aflicción a Agar como quizás te ha llegado a ti. Esta mujer era una sierva de Sara, era una esclava egipcia. Y su nombre significa la que huye, forastera. Esta mujer le dio un hijo a Abraham, el patriarca. Y en el capítulo 16, versículo 2, dice que era costumbre, ¿verdad?, de Mesopotamia, que una esposa estéril hiciera que su sirvienta proveyera a los hijos. No era el método de Dios, era una costumbre de ese tiempo. Y la palabra del Señor te dice que Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo: Abraham, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella, según nuestras costumbres. Cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Y Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo, y ella quedó embarazada. Y cuando se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Entonces Sarai comenzó a reclamarle a Abraham, y Abraham le dijo que dispusiera de ella como ella quisiera, porque era su esclava. Entonces Sara comenzó a maltratar a Agar, y Agar se vio obligada a huir. Eso te dice la palabra del Señor. Recuerda, Agar era egipcia, y el hijo que ella iba a tener no era el hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Sara. Por eso el Nuevo Testamento compara el hijo de Agar con el producto del esfuerzo humano, según la carne y no según el espíritu, como te dice Gálatas 4:29. Esta mujer egipcia desconocía el poder de Dios, pero tú lo conoces. Si eres cristiano o eres cristiana, tú conoces el poder de Dios. ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué tratas de esconderte de Dios? ¿Estás afligido o afligida como Agar? Recuerda que Sarai afligía a Agar y por eso ella huyó de su presencia. Pero nosotros tenemos que preguntarnos cómo reaccionamos ante las aflicciones. ¿Huimos? ¿Huimos como Agar? A veces huimos de nosotros mismos, de nuestros propios complejos, y nos disfrazamos con mecanismos de defensa para tratar de aparentar lo que no somos. Estamos huyendo porque no nos estamos enfrentando a nuestra situación para corregirla. Estamos huyendo de nuestra familia, de la responsabilidad que Dios nos ha dado para poder cuidar, extender el reino de los cielos a través de nuestra casa, a través de nuestra familia. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos tratando de huir del llamado que Dios nos ha hecho para ser fértiles y para multiplicarnos, para mostrar la gloria de Dios. Estamos huyendo de Dios, estamos huyendo de la congregación, de nuestros hermanos en Cristo, de nuestros pastores que quizás nos amonestaron y nos disciplinaron para que podamos ser mejores personas y poder así dar testimonio de Cristo, exhibir la buena reputación que hemos obtenido de Jesús. ¿O estamos huyendo? Estamos usando armas defensivas emocionales en vez de espirituales.
Dios nos ha dejado armas del Espíritu para que nosotros podamos defendernos de toda artimaña y acechanza del diablo que utiliza las debilidades mentales para postrarnos, deprimirnos, angustiarnos, engañarnos con miedos, temores, fobias, ataques de pánico. Llámanos al 787-259-1155. Estamos usando armas de defensa emocional porque nos sentimos maltratados, corregidos. O estamos usando las armas contrarias que dan resultado como Jesús nos ha instruido. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. Hoy el Señor quiere darte lecciones, quiere darte noticias de que Él quiere que sepas mientras huyes, como esta sierva egipcia Agar, de que aunque te desvíes, aunque trates de desenfocarte y desviarte de Dios, Él te ve. Él te ve y te encuentra como encontró a Agar. Agar le puso el nombre a Dios de El Roi, el que todo lo ve, el que sale a buscarte antes de que tú lo busques. Quizás estás corriendo y huyendo como Agar, y quizás tratando de ahogar tus penas y tus tristezas de una manera incorrecta, equivocada, siendo quizás adúltero o adúltera, fornicaria, quizás recurriendo al licor o a las drogas ilícitas, a una conducta equivocada, quizás buscando el amor en personas de tu mismo sexo, que es realmente una relación prohibida por Dios. En Génesis 16, versículo 7 te dice que el Señor la halló. El ángel de Jehová, una teofanía que estoy segura que se relaciona a Jesús, que es el que nos busca. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí junto a una fuente de agua, porque el agua representa vida espiritual, Dios se reveló hablándole a Agar. Te dice el versículo 13 de Génesis 16, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Tú no estás buscando a Dios, pero Él te está buscando a ti. Quizás a lo mejor estuviste un tiempo en la iglesia congregándote, quizás cuando eras niño, juvenil, joven, o quizás adulto. Y luego te envolviste en las cosas de este mundo, en los afanes, en las riquezas, en el trabajo, que ahogaron la palabra de Dios. Como dice la parábola del sembrador en Mateo 13. Pero aunque te separaste de Dios, de tu congregación, de tus pastores, de tus hermanos en Cristo, Dios te ve. Dios sale a tu encuentro. Dios sale a buscarte. Llámanos al 787-259-1155. Aunque tú no lo busques, Él te sigue viendo donde quiera que te trates de esconder, allí en el chinchorro que te metes y ves que ese no es tu mundo, pero quizás para ti no hay otra alternativa porque crees que ya Dios no te ve ni te ayuda y que has perdido la dirección, como nosotros cuando nos desviamos de la autopista. Yo quiero decirte que Dios te ve. No deja de mirarte. No he visto también aquí al que me ve, decía Agar. El libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 8 te dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros a pesar que nosotros todavía éramos pecadores. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran favor nos hizo Dios! Él nos buscó aunque nosotros todavía éramos pecadores. Pablo a los Efesios le decía en el capítulo 2, versículo 1 al 5, antes ustedes estaban muertos para Dios
pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y dominan a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nosotros nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios te está buscando. Dios te ve. No creas que Él no te escucha. Aunque andemos perdidos en medio del desierto del mundo, Jesús nos encuentra como encontró a Agar. Él te ha venido a buscar en esta mañana. Él te ha venido a salvar porque sabe que estás perdido. Y aunque como Adán, ese primer hombre creado por Dios, te escondas al desobedecer a Dios, Él te ve, Él te busca. ¿Sabes qué Génesis nos dice? Cuando Adán pecó en Génesis 3, versículo 8, que ellos oyeron que Dios iba y venía por el jardín y corrieron a esconderse. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Dios nos ve, Dios nos confronta, pero no para hacernos sentir mal, sino para que volvamos nuevamente a encontrar el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vuelve a Dios, acepta este favor de Dios, que es a través de su Hijo Jesucristo. Él confrontó a Adán, confrontó a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Luego confrontó a su hijo Caín por su carácter, por su forma de ser, como te está confrontando a ti también. ¿Por qué estás tan triste y enojado? Le decía Dios a Caín. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Y Dios le preguntaba a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué te ocurre con tu esposa, con tu esposo, con tu familia? ¿Qué te ocurre con el hermano en la fe? ¿Sabes que a veces con nuestro hablar o nuestro mirar matamos a nuestro hermano? Jonás trató de esconderse también. En vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse el más lejos posible a un lugar donde Dios no podía y que encontrarlo. Dios mío, ¿a dónde nosotros nos esconderemos? Si subimos a los cielos, ahí Él está. Y si estamos aquí en la tierra, Él nos ve y nos encuentra. Y si estamos debajo de la tierra, allí nos alcanza su mano. ¿Sabes qué hizo Dios? Cuando Jonás estaba en un barco hacia Nínive, Dios mandó un fuerte viento y comenzó a tambalearse ese barco y los marineros se volvieron como locos tratando de buscar la causa. Hasta que encontraron que la causa era Jonás, que estaba durmiendo en el sótano, como a veces nosotros tratamos de escondernos de Dios, de nuestra responsabilidad. Tratamos de alejarnos y hacer otras cosas que Dios no nos mandó. Y Dios mandó un pez enorme. Ellos lo arrojaron al mar y el pez enorme se lo tragó y estuvo 3 días y 3 noches. Y quizás a lo mejor tú estás pasando por esas experiencias amargas y no sabes por qué. Estás como si estuvieras en el vientre de un gran pez y no sabes cómo salir. Te encuentras perdida o perdida. Pero ¿sabes qué hizo Jonás? Él oró cuando estaba sufriendo. Y por fin Dios le ordenó al pez arrojar a Jonás a la orilla del mar.
Y esta vez Jonás sí obedeció a Dios, se levantó y fue a Nínive. ¿Y sabes qué pasó con Nínive? Se arrepintió. El rey, la gente, los animales. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Dios sabe el propósito de tu llamado, de que puedas ser fiel a Dios para que haya un producto que glorifique a nuestro Dios, como pasó en Nínive. Estás huyendo, estás desobedeciendo, estás vagando fuera de la voluntad de Dios como Agar, como lo intentó hacer también Jonás. Aunque te desvíes, Él te ve. Y yo quiero decirte los métodos del que te ve para hacerte regresar. Te está confrontando, en este momento te está confrontando. Génesis 16:8 dice que Dios le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Le estaba diciendo: ¿cuál es tu verdadera condición? ¿Crees que vas en el rumbo correcto? ¿A dónde tú perteneces? ¿Cuál será tu fin si perseveras en esa práctica y en esa decisión que has tomado? Segundo, le dio un consejo. Génesis 16:9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. En otras palabras, arrepiéntete, da media vuelta, restablece lazos y comunión con Dios, con tu autoridad máxima. Pídele perdón a tu hermano, a tu pastor, y regresa para cumplir tu llamado. Tercero, Génesis 16:10. Dios le hizo una promesa a Agar como te la hace a ti. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de su multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Regresa a Dios en este momento, no sigas huyendo. El Señor quiere ayudarte. Cuando estamos afligidos y apesadumbrados, Él nos ve. Cuando estamos confundidos, Él nos ve. Aunque seamos esclavos y forasteros por la acción del diablo, Dios nos ve. Aunque nos desviemos del hogar y relación con Dios, Él nos ve. Aunque surgen situaciones que vuelvan a confundirte y te encuentres perdido, tú y tu casa, Él te ve. Por eso en este momento, llámanos al 787-259-1155. Yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cuántas Agar hay, Señor. Cuántos Jonás que tratan de huir de ti, Señor, de tu voluntad, Dios, de su llamado, de lo que le toca hacer, del propósito en su vida. Yo te pido que los salves, yo te pido que los sanes, yo te pido, Padre amado, que los libertes, Padre, de toda opresión satánica, y que ellos puedan confiar que tú los ves y que tú los escuchas. Envío esa palabra de salud, de salvación sobre todo el que me escucha en esta hora, Dios, proclamando que tú eres el Dios que ve, el Dios Roy, el Dios que nos ve y nos escucha. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se despide de usted la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Hasta el próximo domingo. Que el Señor te bendiga. Amén.